Estática parte 4. Sistema de fuerzas paralelas. Habitualmente un cuerpo puede estar sometido a la acción de más de una fuerza. Hablamos de un sistema de fuerzas. En estos casos el efecto conjunto puede reemplazarse mediante una única fuerza que produce el mismo efecto que todas juntas. Se llama fuerza resultante de un sistema a la fuerza que resulta de sumar todas las fuerzas actuantes del sistema. Como las fuerzas son magnitudes vectoriales, cuando decimos suma de fuerzas, hablamos de una suma vectorial, es decir, sumando todas las características del vector, módulo, dirección y sentido. Método gráfico. Cuando dos o más fuerzas están aplicadas sobre una misma dirección, se dice que estamos en presencia de un sistema de fuerzas colineales. Si se cortan en un punto, se denominan fuerzas concurrentes. Vamos a representar gráficamente dos fuerzas. Una de 30 newton formando 90 grados de la horizontal hacia arriba. Necesitamos una escala para graficar. 10 newton por centímetro, es decir, cada centímetro que dibujemos va a representar 10 newton, o sea, la fuerza 1 va a tener que tener 3 centímetros. La referencia es la horizontal, 90 grados es la dirección, 3 centímetros el módulo según nuestra escala, sentido hacia arriba. Lo mismo vamos a representar una segunda fuerza, vertical también hacia arriba, pero ahora de 15 newton, o sea que va a tener 1,5 centímetros de longitud. Fuerzas colineales. En este caso tenemos dos fuerzas con la misma dirección, es decir, son paralelas o colineales, tienen igual línea. Si queremos hallar la fuerza resultante, podemos aplicar el método del polígono. Para realizarlo, ponemos una fuerza a continuación de la otra y la fuerza resultante va desde el punto de aplicación de la primera hasta donde termina la última fuerza que colocamos. En este caso nos da, según la escala, 45 newton, es decir, 4,5 centímetros era el segmento de la fuerza resultante. Por la escala que estábamos utilizando sabemos que son 45 newton. La resultante de un par de fuerzas colineales es igual a la suma algebraica de los módulos de la misma. Es decir, si las fuerzas tienen el mismo sentido se suman, si tienen sentido contrario se restan. Tienen la misma dirección que ambas y el sentido de la fuerza mayor. Veamos la situación de un sistema de fuerzas paralelas. Dos personas separadas 1 metro empujan un objeto. La fuerza que hacen es paralela. El de la derecha es una fuerza de 100 newton y el de la izquierda de 200 newton. Entre los dos hay una fuerza resultante. Se trata de un sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido. Si queremos determinar cuál es la fuerza resultante de manera gráfica, tenemos que hacer lo siguiente. Dibujamos las personas empujando el bloque. Elegimos una escala de longitud, 1 centímetro, 25 centímetros de dibujo, así que en ese caso tendremos una separación para dibujar 1 metro de 4 centímetros. Elegimos la escala de fuerza para poder graficar la fuerza, 50 newton por centímetro. Dibujamos la fuerza 1 de 100 newton, o sea 2 centímetros tendrá de longitud, y la fuerza 2 tendrá 4 centímetros por la escala elegida para representar los 200 newton. Para hallar la fuerza resultante aplicamos el método del polígono. Ponemos la fuerza 1 y a continuación de la fuerza 1 la fuerza 2. Desde el punto de aplicación de la primera hasta donde termina la última tenemos la fuerza resultante, que en este caso tiene un segmento de 6 centímetros, lo que representa 300 newton. Para hallar dónde está aplicada la fuerza resultante debemos hacer un gráfico auxiliar. Poner cada una de las fuerzas invertidas, es decir, dibujarlas donde está la fuerza 1, en la dirección de la fuerza 1 dibujamos la fuerza 2 y en la dirección de la fuerza 2 dibujamos a la fuerza 1. Y trazamos rectas que van desde el origen de una hasta el final de la otra y viceversa. Donde se intersectan estas rectas auxiliares está aplicada la resultante.
Como estábamos trabajando en escala, podemos saber cuál es el valor de la distancia que hay desde cada una de las fuerzas a la resultante. En este caso la distancia 1 de la fuerza 1 a la resultante 0,66 metros y la distancia 2 de la fuerza 2 a la resultante 0,33 metros. Cuando se trata de un sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido, la resultante es paralela y del mismo sentido que las componentes. Su módulo es igual a la suma algebraica de los módulos de las componentes. La resultante siempre se encuentra entre ambas fuerzas, más cerca de la fuerza mayor. Veamos esta situación donde siguen siendo fuerzas paralelas pero de distinto sentido. Debemos repetir el método. Elegimos la escala de longitud, representamos con la escala de fuerza las fuerzas aplicadas, hallamos la resultante por medio del polígono, y para hallar dónde pasa la fuerza resultante debemos trazar en la dirección de la fuerza 1 la fuerza 2 y en la dirección de la fuerza 2 la fuerza 1, respetando el módulo y el sentido. Y ahora unimos extremo con origen de estas fuerzas auxiliares, y donde se intercalan estas rectas tenemos donde va a estar ubicada la fuerza resultante. En este caso la fuerza resultante es de 100 newton. Por estar graficando en escala, podemos medir las distancias desde la resultante a cada fuerza y determinar este valor. La distancia 1 es de 2 metros y la distancia 2 es de 1 metro. Si el sentido de las fuerzas paralelas es contrario, la resultante es paralela a las componentes y del sentido de la fuerza mayor. Su módulo es igual a la diferencia de los módulos de las componentes y la resultante ya no se encuentra entre ambas fuerzas, pero siempre sigue estando más cerca de la fuerza mayor. Vamos a tomar un ejemplo concreto como el sistema formado por los resortes que vemos en el video. Tenemos dos resortes unidos a una barra, vamos a despreciar el peso de la barra, y un cilindro de hierro que por su fuerza-peso hace fuerza vertical hacia abajo, y los resortes hacen fuerza vertical hacia arriba. La fuerza que hacen los resortes son paralelas y permiten equilibrar a la fuerza-peso del cilindro de hierro. Vamos a determinar gráficamente la fuerza resultante entre los resortes. Para eso primero debemos saber, los resortes tienen una constante de elasticidad, porque ya los venimos usando en otros videos, de 0,5 newton por centímetro. Es decir, cada vez que se estira un centímetro es porque le estamos aplicando una fuerza de 0,5 newton. Como vemos en el video, antes de aplicarle fuerza, la posición inicial de los resortes es 11,5 centímetros de la regla. Después de que ponemos el cilindro de hierro, el resorte de la izquierda, que vamos a llamar fuerza 1, llega hasta 16 centímetros. Es decir, tiene un estiramiento de 4,5 centímetros neto. Y sabiendo cuál es la constante de elasticidad del resorte, podemos determinar que ese resorte que llamamos fuerza 1 está haciendo una fuerza de 2,25 newton. El resorte de la derecha, que vamos a llamar fuerza 2, después de que colocamos el cilindro de hierro, se estiró hasta 13 centímetros, es decir, un estiramiento neto de 1,5 centímetros. Y a partir de la constante determinamos que hace una fuerza de 0,75 newton. La fuerza-peso del cilindro de hierro la determinamos a través de su masa, a partir de la interacción con el campo gravitatorio, sabiendo que sobre la superficie terrestre el campo gravitatorio ejerce una fuerza de 9,8 newton por cada kilogramo de masa. A partir de medir con la balanza la masa, que es de 0,304 kilogramos, determinamos que la fuerza-peso de ese cilindro de hierro es de 3 newton.
Y tenemos también del video las distancias entre las fuerzas aplicadas. La distancia entre la fuerza que hacen los resortes, que llamamos D, es 0,20 metros. La distancia desde el resorte 1 hasta la fuerza peso es de 0,05 metros. Y desde el resorte que llamamos 2, fuerza 2, hasta la fuerza peso del cilindro, 0,15 metros. Ya tenemos todos los datos. Ese es nuestro esquema del sistema que tenemos a partir de lo que vemos en la imagen y los datos que acabamos de medir. Se trata de un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Si queremos determinar cuál es la fuerza que hacen entre los dos resortes, de manera gráfica, es decir, la resultante entre los dos resortes, elegimos primero la escala de longitud, 1 centímetro 0,025 metros, trazamos una referencia, tomamos según la escala el segmento que representa esa distancia. En este caso, para 0,20 metros tendríamos que dibujar 8 centímetros. Elegimos la escala de fuerzas, 1 newton por centímetro, vamos a utilizar como escala de fuerza, y graficamos la fuerza que hace el resorte 1 y la fuerza que hace el resorte 2. Para determinar la fuerza resultante aplicamos el método del polígono. Ponemos cada una de las fuerzas a continuación de la otra y la fuerza resultante irá desde el inicio de la primera hasta el final de la última fuerza que graficamos. La fuerza resultante dice que son 3 newton porque debe medir el segmento 3 centímetros. ¿Dónde irá ubicada esta fuerza resultante? Para eso tenemos que trazar en la dirección de la fuerza 1 a la fuerza 2 y en la dirección de la fuerza 2 la fuerza 1, respetando el módulo y el sentido. Y unimos inicio y fin de cada una de estas fuerzas y aparece entonces el punto de intersección de las rectas auxiliares donde estará ubicada la fuerza resultante. Podemos determinar entonces también la distancia que separa cada una de las fuerzas de la fuerza resultante, la distancia 1 0,05 metros y la distancia 2 0,15 metros. Podemos comprobar este valor hallado de forma gráfica con el valor medido en la situación real. Veamos en el video cómo lo haríamos en el papel. Tomamos la escala de longitud, 1 centímetro 0,025 metros, 8 centímetros el segmento entonces que representará los 0,2 metros. Tomamos la escala de fuerza de 1 newton por centímetro, graficamos con 2,25 centímetros la fuerza de 2,25 newton, con 0,75 centímetros la fuerza de 0,75 newton, hallamos por medio del método del polígono la fuerza resultante, nos da una longitud de 3 centímetros, es decir, 3 newton, y ahora vamos a trazar las fuerzas invertidas en dirección para hallar el punto por donde pasaría la fuerza resultante. Ese es el punto y desde la barra 3 centímetros para los 3 newton de la fuerza resultante. Como estábamos trabajando en escala, ahí vemos que eran 2 centímetros el segmento que corresponde a 0,05 metros y 6 centímetros para el que corresponde a 0,15 metros. Podemos ver que el módulo de la fuerza resultante es igual a la suma de los módulos de las componentes. Si hacemos el cociente cruzado de las fuerzas y de las distancias de la siguiente manera, la fuerza 1 y la distancia 2, la fuerza 2 y la distancia 1,
y la fuerza resultante con la distancia que separa las dos fuerzas, encontramos que da siempre el mismo resultado. Vemos que existe una proporción entre las fuerzas y las distancias, de tal manera que lo podemos generalizar para todos los casos de fuerzas paralelas. Esta proporción nos permite determinar cualquier dato a partir de conocer tres de ellos. También podríamos observar qué sucede si sumamos las tres fuerzas que había en el sistema, la fuerza peso, la fuerza 1 y la fuerza 2. Si aplicamos el método del polígono y ponemos a continuación de la fuerza 1 la fuerza 2 y a continuación la fuerza peso, vemos que el sistema queda cerrado, es decir, el punto de aplicación de la primera coincide con el final de la última, por lo tanto la fuerza resultante vale 0. La sumatoria de fuerzas del sistema es 0, por lo tanto el sistema está en equilibrio.